Soy Wendy Alexandra Larco Franco y voy a explicar la introducción de este trabajo. Como tema tenemos el análisis del marco legal en ciberseguridad y protección de datos personales en Ecuador, que va abarcando pues los avances, vacíos y desafíos. Con todos mis compañeros hemos llegado a ciertos puntos de la introducción. Uno de ellos pues es la importancia de la ciberseguridad en Ecuador. Aquí en la era digital actual, la ciberseguridad y la protección de datos personales pues se han convertido en elementos clave para el desarrollo sostenible de los países. En caso pues de Ecuador, estos temas son fundamentales para garantizar que tanto los ciudadanos como las instituciones puedan operar en un entorno digital seguro, protegido, pues, y también confiable. Cada vez pues más actividades cotidianas dependen de las tecnologías de la información, lo que hace pues indispensable con un sistema robusto de ciberseguridad pues que enfrenta las amenazas digitales. Como segundo punto, tenemos pues los vacíos técnicos y normativos y culturales. A pesar de los avances tecnológicos, Ecuador va enfrentando una serie de vacíos estructurales que impiden un verdadero fortalecimiento en el ámbito de la ciberseguridad. Estos vacíos pues incluyen deficiencia en infraestructuras tecnológicas, falta de normas específicas para regular nuevas tecnologías y pues también escasez de conciencia digital en la ciudadanía. Como tercer punto tenemos el uso del diagrama de Ishikawa. Para comprender pues de manera clara cuáles son las causas que generan esta situación en Ecuador, utilizamos pues el diagrama de Ishikawa, también llamado pues como diagrama de caso de uso. Esta herramienta pues es muy útil porque nos permite representar de forma visual y organizada los distintos factores que están detrás del problema. En este caso, pues aquí vemos que agrupamos las causas en 6 categorías principales, como son políticas, personas, tecnología, procesos, cultura y legislación. Como cuarto punto, tenemos las principales causas identificadas. En cada categoría, pues identificamos aspectos claves. Por ejemplo, en el ámbito de políticas, se observa la falta de una estrategia nacional vinculante y políticas, pues, sectoriales claras. En el área, pues, de tecnologías, tenemos destacada la infraestructura obsoleta y la falta de herramientas de protección digital. A nivel de personas, pues, hay poca capacidad técnica y bajo nivel de conciencia sobre los riesgos de ciberseguridad. También hay fallas en la legislación, especialmente en la aplicación real de los LOPDP y los procesos, ya que no existen pues auditorías ni mecanismos que pues motiven la eficiencia. Además, la cultura digital aún es débil y hay poca participación ciudadana en ciertos aspectos. Como quinto punto, tenemos la necesidad de soluciones integrales y coordinadas. Todos estos procesos pues hacen evidente la necesidad de adoptar un enfoque integral. Es decir, no basta con mejorar las tecnologías. También es necesario pues fortalecer las leyes, capacitar a los ciudadanos, crear políticas públicas claras y fomentar una cultura de responsabilidad digital. El objetivo de este trabajo, pues, es precisamente analizar todas las causas de una manera crítica y positiva, pues para finalmente proponer soluciones que sean sostenibles y realistas, adaptadas pues a las condiciones del país también y las alineaciones con estándares internacionales. En resumen, pues, esta introducción de este trabajo pues nos muestra que la ciberseguridad en Ecuador pues enfrenta múltiples desafíos que no pueden resolverse desde una sola dimensión. Usando pues el diagrama de Ishikawa, hemos podido identificar de forma clara las causas más importantes de esta problemática. El análisis pues que realizamos a continuación busca
contribuir pues las propuestas que fortalezcan las capacidades del país en esta área pues tan crítica del Ecuador. Ingeniera, tengo usted muy buenos días. Presento, es Cristian Fernando Vargas Parco, integrante del Grupo B de la materia de Diseño de Investigación. El día de hoy les voy a explicar sobre el análisis del problema en ciberseguridad y protección de datos personales en Ecuador, avances, vacíos y desafíos, mediante el diagrama de Chicago, o también conocido como diagrama causa y efecto. En este caso, el problema es las debilidades de la seguridad y protección de datos en el país, entre las cuales hemos podido detectar seis principales que abordan todo este tema. Entre ellas tenemos las políticas, personas, tecnología, procesos, cultura y legislación. En ámbito de política, el problema comienza por la falta de políticas sectoriales claras. No hay un marco normativo fuerte que obligue a las instituciones a aplicar medidas de ciberseguridad. Además, la estrategia nacional que existe no es vinculante. Esto quiere decir, no tiene fuerza obligatoria. Personas. Existe escasez de personal capacitado en la ciberseguridad. Muchas personas que trabajan en el sector público no tienen formación técnica suficiente. También hay poca conciencia de la ciudadanía sobre la importancia de proteger sus datos personales. Tecnología. Muchas instituciones todavía dependen de la estructura obsoleta. No se destinan los suficientes recursos para actualizar los sistemas y además herramientas modernas para contener y detectar amenazas digitales. Procesos. Aquí hay una falta grave de planificación. No existen auditorías de sistemas ni monitoreo eficiente, lo cual impide detectar vulnerabilidades a tiempo o medir el cumplimiento de estas mismas normas. Cultura. Básicamente, es un factor importante, es la cultura digital. Los datos personales son muy importantes, ya que no valoran su información personal y no participan efectivamente en temas relacionados con la ciberseguridad digital. Legislación. Aquí tenemos como principal, aunque en el Ecuador existe una ley de protección de datos personales, su implementación es muy débil, obsoleta e ineficiente. También falta de regulación en la campaña de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o las bases de datos biométricos, ya que hubo un tiempo en que estas bases biométricos fue un campo de vulnerabilidad muy extenso. Como conclusión, como se puede observar en nuestro diagrama, se muestra que el problema no se limita no solo al aspecto, sino que es un conjunto de factores políticos, técnicos, humanos, culturales que se deben abordar según el conjunto. Por eso, para mejorar la ciberseguridad en el país, no basta con una ley, necesitamos inversión, educación digital, procesos claros y una ciudadanía más efectiva y consciente a la hora de tratar sus datos personales. A continuación, mi siguiente compañero. Hola, muy buenas noches, compañeros, compañeras, ingeniera María Gabriela Espinosa. Eh, el tema del que les voy a hablar la noche de hoy es la formulación del problema. Y como la formulación del problema tenemos la pregunta de ¿en qué medida el marco legal vigente de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales ha sido comprendido, aplicado y percibido por la ciudadanía frente al aumento de los delitos informáticos y los desafíos en la materia de ciberseguridad? Y para esto tenemos que entender que a pesar de todo, que Ecuador ha dado pasos importantes con la promulgación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, eh,
y la adopción de ciertos estándares internacionales, persisten diferentes dificultades que afectan su implementación efectiva. Estas incluyen vacíos normativos, limitaciones institucionales, bajo nivel de conocimiento ciudadano y sobre sus derechos digitales y institucionales. Una respuesta institucional percibida como débil frente a los delitos informáticos. Esta situación ha generado un entorno digital vulnerable, caracterizado por un incremento sostenido de ciberdelitos, escasa confianza en las instituciones encargadas de proteger los datos personales y prácticas deficientes tanto de usuarios como en organizaciones. Ante este panorama surge la necesidad de analizar cómo se percibe y aplica el marco legal vigente y qué tan preparado está el país para afrontar los desafíos para afrontar y enfrentar los desafíos actuales en la materia de ciberseguridad y protección de datos personales. Eso sería todo por mi parte de la exposición. Tengan una muy buena noche todos y muchas gracias. Hola, muy buenas noches, compañeros, compañeras, ingeniera María Gabriela Espinosa. Como siguiente punto que tenemos es lo que es la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Bueno, en este caso sería el limitado conocimiento ciudadano sobre el marco legal en ciberseguridad y protección de datos personales. Este se relaciona directamente con una baja percepción de resguardo, lo que a la vez conlleva una escasa adopción de medidas preventivas y de seguridad digital. Esta falta de información impide que las personas comprendan los riesgos reales a los que están expuestas en entornos virtuales y la importancia de ejercer sus derechos frente a posibles vulneraciones. Además, contribuye y dificulta la toma de decisiones informadas para proteger la información personal y evitar posibles amenazas cibernéticas. Eso sería todo por mi parte. Que tengan una muy buena noche y muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Yarik Salastre, pertenezco al curso C3 y les vengo a hablar acerca del objetivo general y los objetivos específicos. Objetivo general: analizar el nivel de conocimiento y percepción de la ciudadanía ecuatoriana sobre los riesgos asociados a los delitos informáticos y a la protección de datos personales, así como la efectividad de las medidas preventivas y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en el periodo. Esto quiere decir que la empresa tiene que analizar y proteger los datos de la ciudadanía, ya que esto lleva a cabo un buen conocimiento y un buen manejo de los datos. Y así la ciudadanía va a tener confianza más que todo. Objetivos específicos. 1. Identificar los principales tipos de delitos informáticos. 2. Determinar el grado de conocimiento que posee la población ecuatoriana sobre la protección de datos personales. 3. Evaluar la percepción ciudadana sobre las respuestas institucionales y la efectividad de las medidas de ciberseguridad implementadas. Analizar el alcance y la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es lo que me ha tocado, pues le agradezco mucho y espero que sea de su agrado. Que tenga linda noche. Gracias. Saludos cordiales, muy buenas noches. Mi nombre es Tatiana Beatriz Baque Guzmán. Y a continuación voy a hablar sobre el marco teórico de esta investigación. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre el aumento del delito. Ha venido en aumento desde el 2020 en adelante con un 30%. En el año 2022 llegó a un 45%. En el año 2023 llegó a un 65%. Y en el año 2024 llegó hasta el 90% de aumento en comparación a los años anteriores. Y en lo que va de este año, lleva el 30% de aumento. Se cree o se considera que podría llegar hasta el 70% versus el año anterior. Es decir, con una pequeña disminución.
Y esto se podría dar por las nuevas implementaciones de leyes para la protección de datos. Marco legal, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta ley fue creada con la finalidad de proteger la información de los usuarios tanto en empresas públicas como en empresas privadas, ya que en los últimos años se ha visto cómo la información de los usuarios ha sido filtrada en la web y en la deep web, así como ha sido vendida a otras empresas para las distintas promociones de los servicios que éstas ofertan. Como principios clave, esta ley pretende que haya una licitud, es decir, que los datos de los usuarios se manejen de forma concreta. Su finalidad es que exista un consentimiento firmado donde nosotros los usuarios damos el consentimiento de que nuestros datos sean tratados con fines comerciales o fines financieros, según el tipo de empresa con la cual estemos realizando este tipo de consentimiento. Es decir, que bajo este consentimiento existe una doble responsabilidad, tanto para mí como usuario como para la empresa que me hace firmar el documento. Es decir, yo como usuario me debo abstener a las reglas que ellos digan. Supongamos que en el consentimiento diga que mis datos serán utilizados para hacer promociones de su marca y de las otras marcas que esto representa. Es decir, que a mi correo o tal vez por mensaje o por llamada me va a llegar información de la misma. Y la empresa se tiene que hacer responsable de que mis datos no vaya a salir de lo que yo he firmado. Es decir, que no vaya a aparecer en otro lugar donde yo no firme el consentimiento. Como desafío tenemos que esta aplicación se haga efectiva en distintos tipos de sectores. Ahora mismo el delito digital ha tomado bastante protagonismo en la vida cotidiana de los ecuatorianos. Y como no hay un ente regulador y un ente sancionador, este delito sigue en aumento. Avances normativos y retos. Bueno, en el año 2021 se presentó el proyecto de ley para la protección de datos, cumpliendo requisitos reglamentarios para que una ley pueda ser aplicada. Es decir, que pasó por lo que es su mesa técnica, primer debate, segundo debate y luego pasó a la presidencia para que ésta sea aprobada. Sin embargo, esta ley no tuvo ningún tipo de cambio, sino que tal como se presentó en proyecto fue firmada y fue publicada en el registro oficial, dejando ciertos vacíos y ciertas inconsistencias dentro de la normativa. Lo único que se aplicó aquí fue el concepto del consentimiento informado de lo que la empresa va a hacer con los datos. Sin embargo, no se establecieron ni sanciones ni un ente regulador. También se hizo hincapié que dentro de esta ley está el artículo 66, numeral 19 de la Constitución, donde menciona que los ecuatorianos tienen derecho a la privacidad de sus datos. Estos sean cédula, correo, teléfono o cualquier información que permita dar con la identidad de este ciudadano. Dentro de los retos que tenemos es la falta de cultura de privacidad, puesto que los usuarios no mantienen una cultura de privacidad de sus datos y sus datos están en todos lados. Guardan sus contraseñas en lo que es el navegador. No se dan cuenta que al guardarlas están dejando un abanico abierto para que cualquier hacker pueda robar esa información sensible. Y no solo guardan información de redes sociales, sino también de instituciones financieras, provocando así que el aumento de los delitos digitales siga aumentando. Ahora, la escasa formación técnica de esta ley también provoca que los usuarios no tengan en claro qué tipo de información es la que protege y hasta dónde llega la protección de estos datos. Así como también no hay una implementación efectiva ni homogénea que ayude a los ciudadanos a ir al lugar correcto en caso de que pase una situación. Si bien la fiscalía va a receptar lo que es la denuncia, no hay como un ente regulador que se encargue efectivamente de este tipo de delitos que cada año, como lo vimos en el gráfico, ha venido en aumento. Tampoco existen mecanismos de fiscalización. Ni un asambleísta se ha preocupado porque exista alguien que fiscalice tanto a las empresas como a los bancos, como a las mismas empresas públicas, de qué están haciendo con nuestros datos, por qué la información de los datos está en Internet. Y como es una información que aparentemente no les ha afectado, pues han hecho caso omiso para mejorar esta situación de la protección de los datos de los ciudadanos.
La adopción de esta ley nace de un proyecto de ley en el año 2021, como ya lo mencionamos, y su publicación se hace en el año 2023. Sin embargo, en el año 2024 se realiza una reforma a la Ley de Gestión de Identidad que permite mejorar la conceptualización de lo que significa identidad y datos de protección. Y en el año 2025, específicamente en este mes, se acaba de aprobar una reciente ley llamada Ley de Inteligencia, la cual le permite al Estado y a la Fiscalía poder interceptar cualquier llamada, cualquier teléfono, cualquier correo electrónico, lo que ha provocado una preocupación de varios constitucionalistas, los cuales han manifestado su temor a que se viole la privacidad de los datos de los usuarios. Sin embargo, existen otros constitucionalistas que manifiestan que si el usuario, en este caso, no tiene ningún tipo de asociación ilícita, no debería preocuparse. Sin embargo, existe el temor también de que estas leyes se puedan chocar. Y en el momento que estas leyes se choquen, quedarían totalmente expuestas de que su normativa fue realizada sin ningún tipo de consenso, es decir, sin ver realmente lo que iba a pasar, es decir, que no analizaron el alcance y obviamente la estabilidad de la misma. Por ello, en caso de que ambas leyes fallen, pues la única que quedaría como norma legal pues sería la Constitución, la cual garantiza que los derechos de los ciudadanos tienen que estar protegidos. Ciberseguridad y el marco legal. Si bien la ley establece responsabilidades en tratamiento seguro, no manifiesta en ningún artículo ni en el reglamento cómo serán consensuados los datos, así como tampoco manifiesta qué pasa con las empresas que permitan la filtración de la misma. Existen muchas medidas que podemos encontrar de otros estudios y otras empresas, inclusive la ONU, donde sugieren que los datos deberían estar cifrados o tener una pseudominación o el control de acceso. Ninguno de los tres puntos actualmente en el Ecuador se cumple, a menos que sea por cuenta personal del usuario en mantener su información cifrada. Esta interpolabilidad hace que el intercambio de información entre entidades pueda provocar la filtración de la misma. Por ejemplo, el registro civil puede tener acceso a la información del SRI, de las supercompañías y otras empresas más. Tan solo con el número de cédula podemos tener la información en sus páginas de todos los ciudadanos, siempre que conozcamos por lo menos el número de cédula y el año de nacimiento de este ciudadano. Si nosotros realizamos una comparación de esta normativa, podemos darnos cuenta que nuestro país vecino Perú también tiene una ley que permite la protección de los datos, pero como diferencia es que nosotros no tenemos una autoridad de control que ejerza y que realice las sanciones correspondientes. En cambio, la ley de Perú protege los datos y existe un régimen sancionatorio que está bastante claro. Es decir, que hay prisión y sanción para quienes expongan los datos en lo que es la web de los ciudadanos. Retos en sectores críticos. Si bien hemos visto y hemos conocido casos bastante emblemáticos de cómo se ha filtrado masivamente la información de los usuarios. Por ejemplo, tenemos el caso de CNT, que en el año 2021 sufrió un robo dentro de su información de la base de datos. Es decir, que se expuso los datos de millones de usuarios, nombres de teléfonos, correos electrónicos, dirección, datos bancarios, entre otros datos que son sensibles. No hubo ninguna mesa técnica para ver qué pasó, cómo pasó, quién la filtró. No hubo sanciones al departamento de TIC. No hubo ningún tipo de reacción por parte del gobierno. Pareciera que la filtración de datos hubiera sido algo espontáneo, pero nadie dijo nada, nadie expuso más allá del tema y los usuarios nos enteramos porque nuestros datos estaban en Internet. Con colocar tan solo sus dos nombres y apellidos, le aparecía toda su información, provocando miedo, provocando frustración, donde se puede evidenciar que los usuarios fueron vulnerados sus derechos de la protección. Ahora, al tener datos abiertos como los del CRI y la super de compañía, provoca que estos datos sean expuestos. Cualquier usuario puede descargarse toda la base de datos y luego replicarla en otros sitios web que sí pasa.
Por ejemplo, yo tengo mi root, ¿verdad? Y yo pongo mi root en lo que es Google, debería solamente salir mi información en caso de que yo tuviera una página web. Sin embargo, me va a aparecer mi root en diferentes páginas que no tienen nada que ver con el root, donde uno como usuario no ha permitido que esos datos se expongan, donde aparece el teléfono, correo, dirección del negocio que usted ahora tiene, datos que ahora mismo con la situación de seguridad por la cual está pasando el país no deberían ser abiertos. Y esta falta de control, esta falta de ausencia de sanciones y auditoría, pues ha provocado un sinnúmero de filtraciones de datos, así como los problemas que tienen ahora mismo los jubilados y los usuarios de una institución financiera de la cual han recibido supuestos préstamos, pero en sus cuentas nunca llegó el dinero. Entonces, ¿cómo es que se filtran nuestros datos o por qué nuestros datos los tienen terceras personas? Son parte de las interrogantes que nos plantea esta ley, que si bien existe ley y reglamento, pero no hay control, no hay sanciones, es como que no tuviéramos nada en pocas palabras. Conocimiento y confianza ciudadana. Esto ha provocado que haya un bajo conocimiento. Las personas no conocen sus derechos digitales y al no conocerlo, exponen su información y se exponen todo lo que tenga que ver con la parte digital. Si bien las personas, como no están tampoco educadas porque no hay una difusión institucional correcta, provoca que en el mensaje, en la llamada o en el correo electrónico les digan que se ganaron un premio, que les van a dar un bono, que son parte de algún programa del gobierno y las personas caen. Luego tienen que pagar un valor provocando una estafa. Y esta falta de formación digital hace que los ciudadanos caigan una y otra vez en este tipo de delitos digitales. Esto provoca que haya una baja confianza en las instituciones públicas porque uno considera que tienen vulnerabilidades y por ende se filtra la información. El acoso telefónico y los fraudes también están en aumento. ¿Por qué? Porque no hay un control de la información de nuestros datos. Y la falta de rendición de cuentas es lo peor. Porque como ya lo mencioné, aunque hay una ley, hay un reglamento, no hay un ente regulador que definitivamente se encargue de sancionar a las empresas que incumplan con la protección de los datos. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniera. Recibo un cordial saludo del estudiante Emil Coyoguazo, hablando acerca de la matriz de investigación, en las cuales constan de variables, definición, dimensión, indicador e instrumentos. La matriz de investigación es de gran importancia en la investigación porque es una manera más ordenada y estructurada de interpelar la realidad de la teoría que se estudia. Entonces, para esto, también se dice que la matriz de investigación es una herramienta que facilita este proceso y también es fundamental para realizar la reducción de datos en tablas para una mejor comprensión y organizar los datos para realizar las pruebas e hipótesis. A continuación, estaré hablando de las variables. Tenemos variable independiente, que como esto es el marco legal en ciberseguridad y protección de datos personales. Como variable dependiente tenemos protección de datos personales. Para esto tenemos la definición de la primera variable, que se refiere a que aborda principios en base de reglamentos de la legislación nacional para un desarrollo pertinente de la digitalización de datos personales. También tenemos la dimensión de esta primera variable, que es el conocimiento del marco legal, también aplicación normativas, alcance y cobertura legal. También estamos hablando de indicadores, que es nivel de conocimiento ciudadano sobre la ley de protección de datos, el grado de implementación de medidas legales en empresas, el número de normas específicas vigentes. Como instrumentos estamos utilizando la revisión documental y encuestas. La siguiente es la variable dependiente, que como ya lo mencionamos, que es protección de datos personales. En esta la definición trata de decir que hace referencia a principios y derechos de reforma legislativa del derecho a la privacidad relacionado al riesgo de la ciberseguridad. Tenemos como la dimensión el nivel de protección percibida, las experiencias de vulneración, las medidas adoptadas. Indicador tenemos como la percepción sobre el resguardo de los datos personales, los casos reportados
de filtración o mal uso de los datos, el uso de herramientas de protección como cifrado, políticas internas, etcétera. En los instrumentos se van a tomar en cuenta como son las encuestas. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Soy el alumno José Francisco López Vaca, el curso C3, grupo B. En esta ocasión me toca seguir con la exposición del análisis del marco legal en ciberseguridad y protección de datos personales en Ecuador, avances, vacío y desafío. Continuando con lo que es las definiciones, alcances y limitaciones del proyecto, podemos mencionar brevemente cuál es el alcance y cuáles son las limitaciones que se han identificado dentro del proyecto de investigación sobre el marco legal en ciberseguridad y protección de datos personales en Ecuador. Alcance del proyecto. El estudio se enfoca en el análisis del marco legal vigente en Ecuador entre los años 2021 y 2025, especialmente en lo que respecta a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Nuestro objetivo es evaluar cómo se ha implementado esta ley, cuál ha sido su impacto en nuestro país y cómo la percibe tanto la ciudadanía como las organizaciones públicas y privadas. En este análisis se centra en sectores civiles y empresariales y no profundiza en temas como ciberseguridad militar o investigaciones forenses. En cambio, nos concentramos en el conocimiento, cumplimiento y percepción del marco legal. Principales limitaciones, principales limitaciones del proyecto. Durante el desarrollo del proyecto identificamos tres limitaciones importantes. Primero, la falta de reglamentos y guías técnicas claras. Aunque la ley está vigente, muchas instituciones no tienen instrucciones detalladas sobre cómo aplicarla correctamente. Segundo, la autoridad se encarga de velar por la protección de datos. La superintendencia aún no cuenta con recursos ni autonomía suficientes para hacer cumplir la ley de manera efectiva. Y tercero, muchas organizaciones, especialmente pequeñas y medianas empresas, no tienen ni el personal ni la tecnología necesaria para aplicar adecuadamente las disposiciones legales. Estas limitaciones son importantes porque afectan tanto el cumplimiento de la normativa como la confianza ciudadana en la protección de sus datos personales. Por eso, el estudio considera estas barreras metodológicas y propone ajustes para garantizar una recolección de datos válidos y representativos. Gracias por su atención, ingeniera. A continuación, mi compañero continúa con la exposición. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es María Malavé y hoy les voy a presentar lo que es limitaciones de datos estadísticos y transparencia. Primeramente, vamos a ver por qué es importante las limitaciones. Esto es importante ya que el marco legal ecuatoriano en materia de ciberseguridad y protección de los datos personales han tenido los avances más importantes en la Ley Orgánica de la Protección de Datos Personales. Sin embargo, estos análisis se diversan mucho, ya que las limitaciones pueden ser consideradas para poder así comprender los valores y los alcances que tiene en diferentes áreas. Uno de los primeros temas que vamos a ver es la implementación reciente y la madurez institucional. Esto quiere decir que es una normativa nueva que ha dado un proceso de aplicación plena entre las instituciones encargadas, como la Superintendencia de Protección de Datos Personales, lo cual están fortaleciendo una estructura neta para evaluar la profundidad de eficacia real. También vamos a ver lo que es
ausencia de la jurisprudencia conciliar. O sea, en lo que basa eso, esa ley. No existe una cantidad de casos que se hayan resueltos o establezcan precedentes claros para, para tener un límite de análisis legal completo. También vamos a ver lo que es la falta de estadística y datos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una base de datos oficial, la cual es actualizada en los incidentes de la ciberseguridad y también tiene sanciones, quejas, incumplimientos normativos, dificulta conocer el impacto de la ley que limita los estudios técnicos académicos que son basados en las evidencias. La desigualdad, también tenemos lo que es la desigualdad de implementación sectorial. Esto quiere decir que es una de las materias que llevan las grandes empresas, las entidades públicas, así como también las privadas, la cual esto aplica en lo que es la ley, también son las organizaciones pequeñas, las medianas, que todavía no son privatizadas, como así decirlo. También tenemos lo que es desafíos de la armonización internacional. ¿Qué es esto? Esta es una ley ecuatoriana que nos inspira en las normas GDPR europeas. ¿Qué quiere decir esto? Esto existen diferencias que dificultan el incumplimiento de estándares globales en temas de cooperación interjurisdiccional. Tenemos lo que es la capacidad institucionales en el desarrollo. Esto quiere decir que es, o más bien viene siendo la superintendencia de las otras identidades que están en proceso de fortalecer los sistemas de los recursos humanos y los marcos operativos en los que limita la capacidad, el control, la respuesta y la sanción por incumplimiento o ataques cibernéticos. Tenemos también, como ya les dijimos, la importancia para identificar esas limitaciones. Podemos ver que podemos mejorar la implementación de la ley en forma realista y eficiente. Podemos diseñar políticas públicas para así adaptarnos al contexto local. Fortalecemos la ciberseguridad nacional y con estrategias disponibles, obviamente, y alineamos que el Ecuador tenga estándares internacionales para facilitar la integración de la digitalización global. Eso sería todo por mi presentación. Muchas gracias. Saludos, ingeniera. Mi nombre es Antino Suero Chacón, de la carrera Tecnología y la Innovación del curso 3. A continuación voy a exponer la redacción y de la justificación de la tarea. En un escenario caracterizado por la digitalización, en un aumento de los servicios y la circulación a gran escala de información personal, este proyecto cobra una importancia estratégica para usar la seguridad en Ecuador. En este sentido, la Ley de Protección de Datos es una herramienta fundamental para garantizar la privacidad y seguridad de los datos personales de los ciudadanos de Ecuador, como lo dice Barreto 2023. El estudio tiene como objetivo examinar el actual marco legal en materia de protección de datos, no solo desde su actuación normativa, sino también desde su implementación práctica en áreas críticas y su percepción por parte de la población y el sector empresarial. Esta perspectiva holística muestra las desigualdades presentes entre la legislación y su aplicación, además de las lagunas institucionales y técnicas que perjudican la salvaguarda de los derechos digitales. La relevancia de esta investigación reside en su habilidad para producir datos empíricos actualizados que puedan emplearse para la creación de políticas públicas más eficientes, la optimización de prácticas de organización y el fomento de una cultura de seguridad digital. Además, satisface una necesidad apremiante del país,
como es el combatir el incremento constante del crimen informático, la fuga de información en organismos públicos y privados y la escasa confianza de los ciudadanos en las entidades responsables de proteger su información personal. Este trabajo tiene una relación directa con problemas actuales como el phishing, el fraude financiero, la falsificación de identidad y el abuso de información en plataformas digitales. Al reconocer las falencias del sistema jurídico y operacional del Ecuador y cotejarlas con normas globales y vivencias regionales, se contribuye a la edificación de un ecosistema digital más seguro, inclusivo y que respete los derechos humanos. Eso sería todo por mi explicación. Muchas gracias por su atención.